Bienvenida a Mama Tribu, un podcast en el que conversaremos con expertos sobre todos los temas que acompañan la maternidad, desde el desarrollo de nuestros hijos hasta nuestra salud física, mental y emocional. Acompáñame y sé parte de esta tribu. Hola y bienvenida a un nuevo episodio de Mama Tribu. Hoy estoy con María José Fontalvo. Ella es instructora de yoga y terapeuta angelical. Voy a dejar que ella se presente para que nos dé a conocer quién es Majo Fontalvo. Gracias, Sharon. Hola a todos y a todas los que me están escuchando. Mi nombre es María José Fontalvo Zapata. Tengo 28 años, conozco a Sharon desde la universidad y hoy compartimos el vínculo de ser madres. Tengo 2 hijos, una que se llama Maya, que es la mayor, ya va a cumplir casi 4 años, y mi segundo hijo que se llama Noé y va a cumplir casi 2 años. Hoy estoy invitada aquí porque Sharon dice que tengo cosas para compartir con ustedes, pero bueno, yo me dedico en estos últimos 10 años, me he dedicado a ser instructora de yoga, terapeuta angelical, coach holística o acompañamiento a través del tarot, también de la astrología. Y bueno, he dedicado mis últimos 10 años a trabajar desde el servicio a la espiritualidad y al bienestar integral. Bueno, con Majo quiero hablar el tema acerca de la espiritualidad y la maternidad, porque creo que esto es un tema que abarca en todos los aspectos de nuestras vidas. No solamente el ser interior, sino también con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, en fin, en todo. Majo, antes de empezar a hacer estas preguntas y conversar un poquito, quisiera que nos hables acerca de esa diferencia que existe entre lo espiritual y lo religioso, como para que las personas no sientan, o más bien no quiero que las personas sientan que vamos a atacar como alguna religión o vamos a hablar acerca de una religión en específico, sino que esto es un tema para hablar acerca de la espiritualidad en general. Entonces, como para empezar, ¿cuál es esa diferencia o qué crees que es lo que diferencia? Primero que todo, quiero contarles que la espiritualidad es todo. Todo lo que vivimos, todo lo que somos es espiritual. Y la religión es una extensión de la espiritualidad. Sin embargo, la religión, a ser guiada, creada, organizada, estructurada por el hombre, por el ser humano, pues por supuesto tiene sus fallas, sus defectos y también su conveniencia hacia el momento en que se crearon ciertas cosas, mandatos, creencias, sistemas. Entonces, eso es donde yo podría hacer una diferencia, que la religión ya manejada por el hombre empieza a crear una fragmentación. Desde el miedo, desde la separación, desde un lugar donde inconscientemente cultivamos que somos mejores que otros. Mientras que la espiritualidad sigue viendo la completud del todo, no hay una fragmentación alguna. Ok, entonces ya sabemos que vamos a hablar acerca del ser espiritual. Entonces, para comenzar, Majo, ahora sí es la hora de la verdad. ¿Cómo integro yo esa espiritualidad en mi diario vivir? Integrar la espiritualidad en el diario vivir, lo primero es reconocer que somos seres espirituales, ¿verdad? Y que en esta experiencia terrenal que estamos viviendo, estamos recordando esa espiritualidad, esa divinidad que nos habita. Soy fiel creyente que nosotros somos una extensión del universo, de Dios, del creador, de la creadora, como lo quieras llamar. Y que al ser ese polvo de estrellas, esa parte de la creación, esa extensión, por ende somos divinos y tenemos la posibilidad de vivir en amor y gracia, que esa es la energía que maneja la fuente, ¿no? Como el creador, el universo, como quieras llamar. Entonces, esa espiritualidad, cuando yo reconozco que soy ya un ser espiritual, que soy esta extensión, puedo empezar a vivir una vida donde no me fragmento. Como mencioné anteriormente, la espiritualidad es poder ver la completud del todo, no solo en mí, sino en todo lo que me rodea, independientemente de que sucedan cosas que me parezcan buenas o malas. Para la espiritualidad no hay nada bueno o malo, las cosas simplemente son. Entonces, cuando nos permitimos aceptar las cosas como son, vemos la completud del todo y cultivamos
en nosotros todo lo que es amor, confianza, fuerza, seguridad, entonces desde allí estamos cultivando una espiritualidad en el diario vivir. Majo, ¿y cómo podemos nosotros en el camino de ser espirituales encontrar como ese propósito de nuestras vidas luego de ser madres? Porque eso cambia mucho al momento de uno tener a nuestros hijos, que antes de ser mamá uno pues tenía unos propósitos, unos objetivos, y ya cuando uno es mamá, pues a algunas personas, no a todas, les cambia como sus prioridades, sus objetivos, sus propósitos, qué quiere hacer en su vida. ¿Cómo este camino de ser espiritual o cómo la espiritualidad puede ayudarnos a encontrar o a llegar a ese propósito que tenemos en nosotras mismas? Bueno, ya había mencionado anteriormente que en el camino de cultivar una espiritualidad tenemos que reconocerlo. Y eso hablando como ser individual. Pero resulta que cuando ya nosotras somos mamás, esa para mí ha sido la verdadera iniciación a la espiritualidad. ¿Por qué? Porque cuando ya uno empieza a gestar, uno se empieza a cuestionar todo. Incluso lo que no te cuestionas también está muriendo y cayendo. Y uno no se da ni cuenta. Y cuando hay resistencia, ese camino de transformación es más difícil. Pero cuando aceptas ese camino de rendición, es más fácil. Y hablo de que la maternidad es el inicio de la espiritualidad realmente, porque cuando tenemos la capacidad y darnos cuenta de podemos crear vida, podemos traer luz, podemos traer luz, esta luz que voy a traer puede transformar y expandir esta tierra o puede destruirla, te das cuenta que tienes un gran trabajo, no solo físico, sino energético, mental, emocional y espiritual. Entonces, para mí allí es clave uno tener una espiritualidad, claro, o sea, hacia dónde tengo que ir. Y eso no quiere decir que tienes que ser religioso, que tienes que orar todos los días o que tienes que hacer incluso yoga, ¿no? Cada quien va a ir encontrando las herramientas o los caminos que lo van a ayudar para tener una vida más coherente y plena. Sin embargo, pienso que como nosotros, las mujeres sobre todo, nos desdibujamos en la maternidad, nos perdemos, siento que la misma espiritualidad, tú rendirte en ella, ojo, porque hay que rendirse, hay que confiar. Esa es la labor más grande como madres, ¿no? Como confiar, rendirse ante la divinidad y decir, bueno, universo, o sea, ahora no sé ni quién soy. Literal, yo había momentos donde decía, Dios mío, ángeles, ya yo no sé ni quién soy, a dónde tengo que ir ahora, muéstrenme qué tengo que hacer, porque no sabía qué hacer. Tenía muchas ideas de viejas versiones mías de lo que quería hacer, pero no sabía hacia dónde quería hacer. Y llegué a un punto cuando ya me convertí en mamá de 2, donde me cuestioné todo. Yo decía, ya yo no voy a enseñar más yoga, ya yo no voy a hacer más astrología, ya no voy a hacer nada. Y me di cuenta que no tenía que ser tan extremista, sino que debía reconciliarme con la idea de lo que yo ahora era y lo que quería compartir desde allí, que era un lugar más coherente, más íntegro y más relacionado con la vida diaria. Entonces, si tú te sientes en estos momentos perdida en tu maternidad y estás buscando una manera de encontrarte, lo primero que tienes que hacer es escucharte. ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Hacia dónde quiero ir? Ay, quiero darle a mis hijos crianza respetuosa, quiero darles presencia, quiero hacer educación en casa, quiero cambiar el mundo a través de mis hijos. Pero ¿qué cambios estás haciendo en ti? ¿Qué estás dándote a ti primero? Porque es que allí es donde empieza el verdadero trabajo. ¿Cómo pierdes tu propósito? Cuando te olvidas de ti. Cuando maternamos desde el desequilibrio, desde el sacrificio, donde creemos que nosotras quedamos de últimas en la lista y dejamos de automaternarnos y nos desdibujamos completamente. Y no pienso que esa sea la manera de maternar, la manera más sana, ¿no? Porque la vida es dar y recibir. Y para que nosotros podamos dar en equilibrio y recibir en equilibrio, tenemos que hacerlo desde un lugar que no sea carente, desde un lugar donde sí tenemos. Entonces el primer trabajo es con uno, estoy perdida en mi propósito. Entonces me enfrento a esa pérdida, la atravieso, me rindo y pregunto, ¿y ahora qué? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, no queremos rendirnos? Que decimos, es que no quiero dejar de ser esa Sharon vieja, que no quiero cambiar lo que está pasando. ¿Qué pasa en nosotras? Entonces ahí lo que pasa es que el camino se vuelve más difícil, más agotador,
más pesado, más fuerte. O sea, has elegido el camino más difícil, que no quiere decir que esté mal, porque no pienso que haya algo malo o bueno, pero has elegido el camino más difícil. Entonces, cuando eliges el camino más difícil, es más difícil integrar lo que tienes que aprender. Se alarga todo. Y siento que es una realidad que este sistema no quiere que nosotras nos desdibujemos. O sea, este sistema quiere que tú sigas tu vida normal. Quedaste embarazada, tienes que seguir trabajando, pariste, tienes que seguir trabajando, y tus hijos se los entregas al sistema, y ese sistema lleva a tus hijos de cajita en cajita, del colegio a la universidad a un carro, del carro a un apartamento, y todo así, todo en cajitas. Entonces nunca hay un momento para cuestionarnos. Y por eso es tanto la resistencia que tiene la mayoría de la gente en la sociedad. Porque no solo eres tú, no solo fui yo en un momento, sino que somos todas y todos. Hasta los papás tienen esa resistencia de preguntar si en qué momento le dedico tiempo a mis hijos y siempre soy proveedor. Entonces es interesante darse la oportunidad de uno cuestionarse en medio de la pérdida de propósito y ver qué es lo que a ti te hace feliz. No lo que el sistema te ha dicho, sino lo que a ti te hace feliz. Y bueno, sí, yo creía que a mí me hacía feliz ser una ejecutiva, manifestar todas estas metas, tener el trabajo de mis sueños. Pero la vida, ¿qué me está pidiendo hoy? A darle atención y prioridad a mis hijos. Y eso fue lo que tú decidiste al final, rendirte en ese renacer para volver a comenzar y ser una nueva tú. Y eso era lo que yo decía un poquito en mi reflexión cuando escribí pues el episodio anterior a las amigas que se fueron, que me daba muy duro como mirarme al espejo y decir quién soy yo ahora. ¿Qué voy a hacer de mí? Ahora tengo que proveer, sostener una vida. ¿Quién me sostiene a mí? Que es muy fuerte, que es muy doloroso también porque uno se desdibuja. Y creo que también me ha ayudado mucho seguir tus consejos cada vez que hablamos, porque me ha puesto en perspectiva que a través de la divinidad o a través de la espiritualidad, yo me puedo encontrar a mí misma, llenarme, y con eso puedo también llenar a mis hijos y a mis hijas. Majo, entonces, ¿qué prácticas espirituales pueden apoyar el proceso de la maternidad desde tu perspectiva? ¿Cómo tú piensas que... Y que también sean prácticas, porque tenemos que ser sinceras, o sea, nosotras no vamos a poder hacer 1 hora de ejercicio porque no tenemos el tiempo. De pronto, si nuestros hijos están grandes, ya eso es el caso de cada quien. Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo un bebé de 7 meses, 5 minutos para mí ya es demasiado. Pero también he sacado el tiempo como por lo menos de hacer uno de tus ejercicios del tantra tradicional, por lo menos estirar la espalda y decir, voy a tomarme un minutico para hacer este ejercicio y volver a mí. Bueno, es interesante como ese tema de una espiritualidad práctica, porque sí lo viví cuando me cuestioné todos estos temas, cuando ya era mamá de 2, de la espiritualidad, del yoga, de las terapias que hacía, y como todos estos rituales, como todas estas listas, como todas estas cosas o efectos o momentos importantes que están sucediendo en el planeta. Y hay tanta información en redes sobre esto que te dicen, ay, hoy tienes que manifestar esto, hoy debes hacerte este baño, hoy debes hacerte esto, hoy necesitas hacer este ritual, porque si no, no puedes manifestar tu realidad. Y me di cuenta que eso es una espiritualidad súper tóxica, no solo para las que somos mamás, sino para todo el mundo, porque estamos buscando tener una espiritualidad inmediata, una satisfacción inmediata, una paz interior inmediata, y eso no es así. Y buscar respuestas inmediatas, o sea, si yo manifiesto, quiero que ya, esto sea ya aquí. Y eso no es real, eso no es posible, porque es que la construcción de la realidad que quieres co-crear toma tiempo, y no tiempo, muchos meses, porque no estoy hablando de un tiempo lineal, sino un tiempo interno, donde tú te tomas el tiempo para integrarlo y crearlo. Entonces, partiendo de allí, pienso y lo hago. Ya yo no hago rituales, ya yo no hago listas, ya yo no hago muchas cosas. Sí, a veces me tomo el momento para sentarme y responderme cosas a mí mismas. A veces quiero aprender un saumerio, no te voy a decir que no,
Me gusta hacerme baños, pero ya no lo hago desde la creencia de que si no lo hago no lo voy a poder manifestar. Si no hago esta meditación no voy a poder estar bien. Pero sí me di cuenta que mi espiritualidad podía ser cultivada y estas herramientas iban llegando a las cosas que a mí me hacían bien. Entonces, por ejemplo, en mi realidad con mis 2 hijos que ya tienen unas edades un poco más grandes, aprovecho, me organizo y para mí ahora es esencial hacer ejercicio. Y para mí eso es un acto espiritual. Yo antes nunca hacía ejercicio. Y ahora para mí es importantísimo hacer ejercicio porque es mi terapia de liberación. O por ejemplo, bueno, yo enseño clases de yoga, entonces aprovecho las clases de yoga y las hago para relajar mi cuerpo. O a veces en medio del día se durmió mi hijo el menor y me acuesto con él, pongo una meditación o una música relajante y me relajo. Pero me voy dando cuenta que eso no tiene que ser todos los días. Es que ahora todos los días me tengo que levantar a meditar a las 4 a.m. No, tienes que ir encontrando lo que te funciona en los tiempos que te funciona, que si en un mes meditaste y el otro no, y entonces ya no eres disciplinado y no sirves para nada. No es así, esa no es la espiritualidad. La espiritualidad es ser coherente en tu diario vivir con lo que quieres co-crear. Si yo quiero una vida más plena y en gracia, ¿qué puedo hacer en mi diario vivir para cultivar eso? ¿Qué cosas me pueden ayudar a liberarme? De pronto no pude hacer ejercicio, pero pude ir a ver el sol, pude caminar descalzo, pude dar gracias. Cosas tan sencillas como esa. O pude tomarme 5 minutos, como dijiste tú, a estirar mi espalda. Y tienes toda la razón, ¿sabes? Porque también el sistema nos ha enseñado que tenemos que tener todo tan estructurado y si nos salimos de eso, estamos en nada. No valemos nada. Entonces tú no puedes ser la supermamá porque ya perdiste. No lo hiciste. No vales nada. No vas para hacer nada, eres un inútil. Y no, creo que también la maternidad me ha enseñado eso, como paso a paso poder hacer las cosas y transitarla con calma. Yo te quería preguntar, para que también le des luces a las otras mamás y me cuentes también un poquito a mí, ¿qué ha sido esa experiencia en la que tú has dicho, esto ha cambiado mi forma de ver la espiritualidad? Como tú dijiste, al ser mamá, diste un vuelco de 180 grados al replantearte todo lo que hacías en tu vida. ¿Cuál fue ese momento en el que tú puedas decir, lo tengo en mi cabeza y pasa como si fuera un video o una película? Creo que han sido varias situaciones puntuales. La primera y la más clave para esta iniciación a la espiritualidad, como lo llamo yo, fue cuando quedé embarazada de mi hija Maya. No era una niña planeada. Conocí a mi esposo, que en ese momento era una persona que había conocido hace 6, 7 meses, y decido tener ese bebé, ¿no? Decido dar el salto y confiar, y me dije a mí misma, oye, si yo practico todas estas cosas, comparto toda esta información de espiritualidad, ¿por qué no la pongo en práctica? O sea, ¿por qué no voy a confiar en que todo llega en los momentos perfectos? Todo sucede en los momentos perfectos, independientemente de que conociera a esta persona o no. Decidí dar el salto al vacío. Esa fue la primera vez que yo dije, wow. O sea, literal me tiré de cabeza. Y a la de Dios, porque quién sabe cómo iba a construir una relación con esa persona. Que a veces mi esposo me dice, wow, nosotros sí tenemos suerte. Y yo le digo, no es ninguna suerte, es que cada uno ha hecho un trabajo individual para poder construir esto. Que sabemos que fue así inesperado. Luego otro momento también muy interesante es que mis hijos han sido, wow, grandes maestros. Cuando quedé embarazada de mi hijo Noé, ahí sí estaba planificado. Pero entonces yo me acuerdo, yo quería quedar embarazada, no quedaba embarazada y quedé embarazada. Y resulta que un día, como a los 3 meses, me dicen, no, es que usted tiene un embarazo de riesgo, tiene un hematoma, pero yo no había tenido ningún síntoma. Yo dije, no, no puede ser, como así, Dios mío, ¿por qué me haces esto? Caí en el rol de víctima, ¿no? Después al rato me sacudí, al rato no es que es el mismo día, sino a los días, me sacudí y me dije a mí misma, ¿por qué voy a entrar en este estado? Y estuve en mis citas con mi ginecólogo, todo, me querían mandar un montón de medicamentos. Yo no estoy alineada muchas veces con los medicamentos tradicionales. Y me dije a mí misma, si yo confío tanto en el universo, si yo confío tanto en la divinidad y este ser va a llegar a la tierra, llegará como tenga que llegar. Y si no va a llegar, pues gracias por haberme escogido para pasar este momento aquí en mi cuerpo. Y fue otro momento donde decidí rendirme.
Sí, hice todas las cosas que estaban a mi mano, que era no hacer ejercicio, no pude enseñar más yoga, quedarme en cama, estar tranquila, no hacer fuerza, no pude cargar más a mi hija, pero me decidí alimentar súper bien. Busqué todo en la naturaleza que me pudiera dar eso que necesitaba para recuperar. Y hoy no está aquí. Y es tremendo. Exacto, es wow, tremendo. Y entonces esas son cosas que yo digo, wow, o sea, decidí rendirme y la vida me volvió a responder. Como yo quise, porque de pronto me pudo haber respondido de otra manera y también hubiese sido perfecto, pero el duelo hubiese sido otro. Y luego entonces, cuando lo más reciente que de verdad me hizo cuestionar mucho mi espiritualidad, como enfrentarme, fue cuando mi hija Maya le dio neumonía. Eso fue hace más o menos un año o menos. Para mí eso fue muy duro, muy duro. Fueron más de 10 días en la clínica, mi hija con mucha fiebre que no se le quitaba, muy enferma toda. Además que al inicio, la primera semana no sabían qué tenía, después descubrieron lo que tenía. Para mí fue muy duro como mamá, que hice mal, no la supe cuidar, no le di atención, cuál es el significado emocional. Entonces metiéndole todo el misticismo. Y después me dije, no, o sea, ¿por qué me voy a meter misticismo? Las cosas simplemente son. O sea, no, pero como constantemente estamos buscando razones, culpas para ponerle algo, mi mente buscaba eso. Y después dije, no, las cosas simplemente son. Se enfermó, ok, la gente se enferma, es una realidad. Ahora desde aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué cosas me sostuvieron en ese momento? La oración. La oración, meditar, agradecer, estar en calma y nuevamente entregar al universo que sucediera lo que tuviera que suceder. Pero realmente son los 3 momentos que tengo de película en mi cabeza que yo digo, wow, o sea, y hoy en día mi hija está sana, sus pulmones están sanos, por supuesto biomédicos, todo, después de todo ese proceso. Pero de verdad fueron momentos que me hicieron cuestionarme a mí, como todo esto que has aprendido, cómo lo aplicas en tu realidad. Y que va a eso, ¿no? Va muy atado a... Bueno, yo creo que también son como pruebas, son pruebas que nos pone la vida para ver qué tanto has aprendido, ¿no? O sea, si pasa, yo siempre digo, la vida te pone a ti pruebas para ver si tú pasaste el curso o lo tienes que volver a repetir. Si tú no lo pasas, tienes que volver a repetir la materia y te pone una situación igual o mucho peor a lo que tú estás viviendo para que tú digas, necesito hacer un stop, necesito revisar qué es lo que está pasando, qué es lo que tengo que aprender de esto y cómo puedo solucionarlo a través de las herramientas que tengo o qué herramientas tengo que conseguir para poder solucionar esto. Yo quisiera preguntarte, Majo, desde tu campo como instructora, como terapeuta, ¿qué consejo tú le puedes dar a las mamás para aplicar la espiritualidad en esta maternidad? Que no son dos cosas que van separadas, van muy unidas y que a veces también nos perdemos en el diario, en la rutina, en los problemas. ¿Qué consejo le darías? Lo primero sería cultivar esa divinidad que ya somos, ¿no? Como recordar realmente quiénes somos en esencia. Somos el amor, somos la compasión, somos la fuerza de la vida. Entendiéndolo no solo desde un plano mental, sino un plano mucho más grande, energético, como realmente esa es nuestra energía como mujeres aquí en la tierra. Somos amor, somos compasión, somos fuerza. Damos luz, ya lo había mencionado, damos luz que puede expandir o puede destruir. Y entonces en esa espiritualidad que yo quiero tener en mi maternidad, la pregunta sería, ¿cómo quiero vivir? ¿Qué estoy necesitando en estos momentos? ¿Qué satisfecha me siento en mi vida? Una pregunta difícil, porque puede que estoy cansada de atender bebés, de dar teta, de hacer teteros, de trasnochar. No todas las familias son familias con un apoyo, sino a veces hay familias monoparentales, entonces ahí estoy aún más agotada. Pero en medio de todo eso, ¿cómo yo tomo un segundo y me pregunto qué es lo que yo necesito? ¿Realmente puedo seguir adelante solo dándole y dándole y dándole a mis crías y no dándome nada a mí? No. La mamá también necesita comer, la mamá también necesita ser nutrida, la mamá también necesita ser cuidada, la mamá también necesita ser sostenida. Y bueno, de pronto no hay tribu, no es fácil,
Pero hoy en día siento que la sociedad, independientemente de cómo quiere que sean las cosas, da muchas posibilidades. Como por ejemplo, está este jardín. No estoy listo para dejar a mi hijo en el jardín. Bueno, alguien que me ayude una vez a la semana. O mediodía, nada más. Y que ese mediodía yo lo tome para mí. O una persona que nada más, una amiga, alguien, una hora. Y yo me tomo este momento para mí. Una tía, una amiga, un familiar, alguien. Siempre va a haber alguien dispuesto. Pero uno también tiene que aprender a soltar el control, porque es que pasa que nosotras como mamás decimos, nadie no me quiere ayudar. Ajá. Pero es que tú no quieres soltar el control, mamá. Entonces ahí es donde entra en juego qué tanto estás dispuesto a soltar para dejarte ayudar. Y que es fuerte, porque como mamás yo creo que llega ese miedo. Si yo no hago las cosas, no va a salir perfecto. Entonces, pasó esto porque yo no estaba ahí. No le hicieron esto porque yo no estaba ahí. Pero también dices, como dices tú, llega ese agotamiento y llega uno como a asfixiarse tanto que al final toda esa emoción, toda esa carga o toda esa fuerza sale de algún lado. Y como lo hablaba yo con Isa en el primer capítulo, eso tiene que ir para algún lado. Y en algún momento, si uno no lo sabe manejar, se explota y podemos herir a nuestros hijos, a nuestra pareja, a las personas que nos rodean, porque, como dices tú, no nos damos el tiempo. Cuando nació Samantha, yo pensaba como que yo quiero que pase el tiempo rápido para que ella pueda hacer ya las cosas solas. Pensando como si Samantha fuera un regalo o algo que después se iba a ir. A medida que fue pasando el tiempo, yo pensé, no me la disfruté. No disfruté su etapa de bebé, porque yo quería que ya durmiera bien, porque ya yo quería que se pusiera a caminar. Pero al final es como de ese control que uno quiere tener, y es lo que tú dices, lo vuelvo a repetir, lo siento, poder soltar. ¿Qué tan fuerte es soltar? Para ti, ¿cómo ha sido ese soltar? Bueno, tengo situaciones donde me he visto como muy reflejada en no querer soltar, lo puedo nombrar por distintas etapas, pero lo primero que quiero decir antes de mencionar como esas etapas donde me he visto de frente a soltar algo y a confiar, es cuando yo tuve a Maya, yo dije, no, yo no quiero ser una mamá que está todo el día mal, o sea, sacrificada y siendo consciente que tengo una pareja activa que está ejerciendo y paternando conmigo conscientemente. Pero sé que no es el caso de muchas. Pero en mi caso era así y sin embargo yo dije, para mí es una prioridad tener a alguien que me ayudara en casa. En ese momento era alguien que iba 2 veces a la semana, 3 veces, pero para mí era maravilloso. O por ejemplo, cuando ya mi hija fue creciendo y empezó a comer, y entonces aquí viene todo el tema de que uno quiere que, nosotros las mamás más modernas, que mi hijo coma más libre, que coma a sus tiempos, pero entonces llegan las generaciones más viejas y te dicen, no, que coma papilla, que se va a ahogar, que no sé qué, y empiezan a ver todos esos confrontamientos de creencias. Por ejemplo, con la mamá de uno, con las abuelas. Y entonces las abuelas quieren pechichar, las abuelas quieren poner pantalla, las abuelas le quieren dar de comer cualquier cosa a los nietos y no lo hacen desde un lugar mal o porque estén desinformadas y muchas veces no lo hacen. Lo hacen porque esa es la manera de ellas demostrar amor. Entonces ahí aprendí a soltar mucho. Porque antes me acuerdo mucho en ese posparto, disparaba mucho, no, tú lo haces mal, tú porque lo haces así, pero no hacia mí, sino por ejemplo en ese caso hacia mi madre. Tú lo haces mal, tú lo haces así, no sé qué, y quería que fuera perfecto, que comiera perfecto, que todo fuera perfecto como yo lo había planeado en mi cabeza. Y después me di cuenta, esto no es sostenible en el tiempo, tengo que soltarlo. Y lo solté, dejé de sufrir por eso. ¿Por qué? Porque mi hija, los 7 días de la semana, todos los come en mi casa. Come bien, está bien acompañada, somos presentes para ella. Entonces decidí soltarlo. Dije, no, o sea, sí, no es bueno comer dulce, o de pronto no es bueno ver pantalla, pero una sola vez que lo haga, cada 15 días o en la semana. Para mí, ya mi mente
lo había decidido soltar. Sufría por eso, sufría mucho. Luego entonces está el tema de, ahora tengo este tema, que es los maquillajes. Mira, yo también. Sobre todo lo digo con mi hija porque es más grande, ¿no? Entonces los maquillajes, odio que se quiera pintar las uñas, que se quiera maquillar, pero yo era así de pequeña y nunca me ha visto a mí, o sea, yo soy muy vanidosa, ¿no? Pero no soy de estarme como haciendo muchas de estas cosas. Entonces siempre quiere pintarse las uñas, siempre quiere usar labial, siempre. ¿Y qué hace la abuela? Todo se lo compra para hacerlo. Entonces todo lo ensucia, sufro, mancha la ropa. Ya me dije a mí misma, suéltalo. Suéltalo porque ella lo que está haciendo es divertirse. Es que sabes que, y lo venía pensando en el camino, hay que saber qué batallas librar. ¿Voy a batallar esto toda la vida o mejor me rindo y, bueno, limpio después? Porque es que eso también da mentalmente fuerte, ¿no? Sí, es que es un proceso mental, o sea, es un proceso de decir, wow, tengo que soltar el control aquí porque si no me voy a volver loca. Y luego entonces está buscar un colegio, un jardín. Esa es otra etapa que para mí fue como que, bueno, visité miles de jardines, ¿y cuál será? ¿Y cuál se adapta a mí? ¿Y cuál no? Y mi hija sí se adaptará a este tipo de educación y no. Y es que ella es así, pero le interesan estas cosas. ¿Cómo la puedo apoyar? Y este será el espacio. ¿Y será que aquí no le harán nada? Porque ahora todo pasa en todos los jardines. Y uno no sabe, y los violadores, y todo el miedo que la sociedad siempre te está poniendo. Y tú dices, oye, ¿en qué puedo confiar? Si todo es malo. Ni siquiera los jardines son seguros. Entonces, eso fue otro momento que tuve y dije, tengo que confiar en el lugar que escoja para mí. Tengo que confiar en las personas que están ahí acompañándola. Y cuando confías, te quitas un peso de encima. Total. Y que eso también da parte de tranquilidad a uno, porque, y va muy atado a la espiritualidad, no crean, porque la tranquilidad siento yo que a veces la buscamos en Dios, a veces la buscamos en las oraciones, la buscamos en la naturaleza, en cualquier lado. Pero eso es lo que iba a decir, pero a veces no lo buscamos en nosotras mismas. Que eso a veces pasa, que decimos, Dios mío, ¿pero por qué? Pero. Y no nos hemos, porque también me incluyo, no nos hemos puesto como, stop. ¿Te has preguntado a ti cómo te puede generar eso tranquilidad? ¿Cómo puedes buscar soluciones en ti para que encuentres lo que estás buscando? Yo creo que para ir terminando, Majo, rápidamente, ¿tú cómo crees que podemos manejar ese equilibrio de ser madres y ser espirituales? Pienso que estando presentes, tanto en nuestra vida como en la vida de los que amamos, en este caso, bueno, estamos hablando de los hijos, estando presente, muy, muy presente, mucha presencia, mucha coherencia, mucho querer tener un bienestar integral, entendiendo el bienestar integral, no solo como, voy a hacer ejercicio hoy para verme bien, porque todas nos queremos ver bien, o voy a ir a hacerme un masaje para relajarme, sino en las palabras que me digo, en las cosas que pienso, en las maneras en cómo actúo. Esas son las cosas que realmente hablan de lo que uno está co-creando en su realidad diariamente. Y entonces esa espiritualidad, siendo mamás, obvio cambia porque ya no solo depende de esa realidad de ti, sino también la realidad que le quiere compartir a tus hijos. Pero entonces otra vez viene la pregunta, ¿qué te estás dando y qué estás dispuesta a dar? ¿Qué estás necesitando y qué están necesitando los demás de ti? Porque así como lo mencionaste en un momento, va a haber un punto donde vamos a explotar. Vamos a explotar y vamos a seguir librando batallas que no necesitamos librar porque es que la vida no está en nuestra contra. La vida no quiere que suframos, la vida no quiere que nos fragmentemos. Nosotros decidimos hacerlo. Entonces, cuando ya entiendes ese concepto a lo que tú le das poder y atención, empiezan a cambiar muchas cosas. Súper, Majo, me encantó esta conversación contigo. Y bueno, para despedirnos, quiero que le cuentes un poco cómo la gente te puede encontrar en redes sociales, decir qué ofreces y si te quieren contactar, cualquier cosita. En realidad, Majo, para mí, más que una amiga, ha sido como esa compañera de vida, de maternidad, en donde decimos, le hablo por cualquier cosa y digo, ay, bueno, no estoy sola, está pasando lo mismo que yo. Dios mío, pensé que yo era la única, pensé que mi hija era la peor, pensé que
pero no, aquí estamos apoyándonos, ella hace parte de mi tribu y también quiero que sea parte de Mamá Tribu. Entonces, Majo, cuéntales cómo te pueden encontrar. Bueno, yo en redes sociales aparezco como Majolistic, así como suena. Y allí mismo pueden contactarme, ahí está mi catálogo de servicios, los cuales son clases de yoga online, servicios 1-a-1 en terapias angelicales, lectura de cartas, carta astral, hago coaching también espiritual y bueno, aquí estoy también para acompañarlas, para escucharlas, pueden hacerle un vistazo a mis perfiles y a escribirnos, a ver cómo resonaron y qué tal les pareció este espacio. Muchísimas gracias, Majo, y muchísimas gracias a todas que se quedan hasta el final escuchándonos. Espero que podamos seguir construyendo y haciendo tribu. Un besito. Gracias.